Estamos de vuelta en este apartado de innovación muy especial. Y es que todas las veces que llamamos a este gran profesional, acude con nosotros. Y de verdad es, desde mi punto de vista, una de las personas que más sabe del mundo de control biológico. Yo no conozco de verdad persona que sepa más que él. Y yo creo que en la empresa donde está, pues no puede ser otra que Cooper, Juan Luis. Fernando, es que yo creo que ya todo el mundo sabe de quién estamos hablando, así que sin más dilación tenemos con nosotros a Julián Giner, director técnico de Almería Cooper, y que viene a hablarnos sobre todo de los problemas que nos hemos encontrado esta campaña y sobre todo cómo preparar nuestros cultivos de una manera adecuada para no encontrar nuestros problemas en la campaña de primavera. Buenas noches, Julián, ¿cómo estás? Pues yo muy bien, ¿y vosotros? Ya veo con mucha ganas de cachondeo. No, hombre, bueno, como siempre, lo justo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me alegro de que estés con nosotros. Sí, yo también, que me hayas invitado. Y pues sobre todo preguntarte, sé que estás mucho por el campo y que, bueno, ver los problemas que hay y los cultivos, hemos visto muchos agricultores que están muy preocupados porque se han encontrado muchos problemas tanto con Trix parvispinus como con la araña roja. Como Trix también, que viene por ahí también. También se escucha que viene pisando fuerte. Pisando fuerte, sí. Y entonces para que nos cuente un poquito ¿qué nos hemos podido encontrar esta campaña? Pues esta campaña ha sido todo, porque empezó con una dana, sí. Ahora hace frío, los pimientos ya se los está terminando de afectar por el tema del frío, y principalmente el problema empezó con la araña roja, la zona de Berja, Dalía, Adga, ha sido una zona muy conflictiva de araña roja, ha hecho muchísimo calor, con el tema de humedad relativa. Sí, también se prohibió la comercialización de la acramite del año pasado. Y eso también era un producto que a nivel biológico, pues bueno, respetaba la fauna auxiliar. Claro. Y ayudaba a la araña, pues entonces, pues ahora de golpe lo quita. Bueno, la retirada, los agricultores no están preparados a trabajar con fauna auxiliar. Y eso daba una serie de problemas unidos a la temperatura. También la araña se puede controlar bien, pero hay que ser preventivo. Sí. Cooper tiene una gama de varios productos para araña roja. El problema es que los ácaros, siempre se nos olvida dejar claro, siempre se dice, el fitoxero no se instala en verano. No le afecta la temperatura, deja de comer a 35 grados, no se muere, deja de comer a 35 grados de temperatura media. Eso es muy disparate porque nunca vamos a llegar a 35 grados de media en un invernadero, lo que es todo el día. Lo que pasa es que le afecta mucho la humedad relativa. Claro. Entonces, ¿en qué rango tiene que estar? Pues tiene que estar por encima de un 70%, eso es mucho. El problema es que estamos, como se está trabajando con muchos productos resecantes o aceites esenciales. ¿Qué hace el aceite esencial? Pues recubre la hoja, tapa estomas, la planta deja de respirar, y no hay humedad relativa. Claro. ¿Qué le hace a los huevos de los ácaros? Pues los huevos de los ácaros están sobre la superficie de las hojas, son porosos. Si llega un aceite y se coloca encima del huevo, lo que hace es que con la temperatura reabsorbe lo que es el contenido del huevo, lo deshidrata. Entonces ya no es que no mate, es que lo deshidrata. Claro. Eso es un gran problema para fitoxeros que ponen los huevos muy expuestos porque los pone por encima de las colonias de los huevos de araña. Después tenemos Ambrosia californicus, que le afecta menos la humedad que a fitoxeros, pero es preventivo. Pero hay que entender que los Ambrosia californicus no suelen entrar dentro de la colonia de araña roja, lo que hace es que se queda en el perímetro. Y funciona sobre todo cuando la colonia no tiene... se queda en la colonia menos densa, de la parte de la colonia menos densa. Vale. Pero tiene una gran ventaja, que por eso podemos soltar lo preventivo, es que entra en diapausia cuando tiene falta de comida. Generalmente los antocóridos, los chinches, entran en diapausia cuando es como lo soy yo, entra a dormir en invierno, hiberna, cuando por la temperatura. En el caso del califórnico, entra en diapausia cuando no tiene comida. Tú fíjate que bicho más listo, no tengo comida, me duermo. Hace bien, y entonces, claro, por eso cuando se dan las condiciones se despierta. Se despierta, entonces, pues, ¿qué tenemos que hacer? Volver a poner humidificación en los pasillos. Mojar las plantas donde esté la araña, mójalas. Si estamos en verano no se van a poder, no hay ningún problema, eso es en invierno. Y después, eso sería en el pimiento. En el pepino todavía es peor porque la planta solo es agua. Rápidamente la hoja se deshidrata y la humedad relativa de esas plantas baja rapidísimo. Claro. Entonces es un círculo vicioso. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es trabajar de forma preventiva. Los aceites, no digo que no, pero trabajar de una manera, y después si hemos tratado con esta serie de productos, espérate 2 o 3 días que la planta haya vuelto a coger tu urgencia, que haya vuelto boros, que haya echado fotosíntesis, y ahí no sueltes el Phytosailus
al día siguiente. Claro. Porque la planta todavía está deshidratada, porque todavía están los efectos del producto, aunque parezca que no hace nada. Y después hay que recordar que nuestro Phytosailus, pues es un Phytosailus que lleva comida. El Phytosailus solo come araña roja, pero nosotros hemos conseguido producir de una manera que lleva comida en el bote. Por eso el Phytosailus es transparente. Realmente los que vienen de otras empresas o de otros sitios son rojos porque se alimentan de araña roja, pero llevan varios días sin comer porque no llevan comida. En nuestro blanco eso significa que tiene mucha más movilidad. Fíjate. Y es capaz de localizar la presa antes. Aparte vamos a sacar también un formato de sobre de Phytosailus para ser capaz de que el problema que tiene el Phytosailus al colocarlo en el bote de encima de la pista de la planta, si metemos la mano y lo metemos dentro de la colonia de araña roja con un sobre que mantiene humedad relativa, pues iría por foco, vamos a conseguir que la araña dé menos problemas que está dando este año. Eso sería el tema de araña. Después el tema de valiospino, pues nos podemos aquí estar hablando hasta... Pero es que debemos hablar de él. Concretamente dentro del citotrip y del parvispinus y todo, ¿los tratamientos son similares los que se tienen que seguir o son muy diferentes? El problema, aquí hay un problema grave sobre el tema de concepto de lo que son los insectos. Hablamos de tisanósteros, son insectos que se alimentan de las células, abastecen el contenido celular. Entonces, eso es el primero. No hay productos de contacto para el control de ningún tipo de trigo. Entonces, la eficacia de los productos es si llega donde está el insecto. Claro. ¿Qué ocurre con el aparte de que se reproducen muy rápido y crean rápida resistencia? ¿Qué problema tiene el pepino? El pepino tiene dos problemas principales. Primero, que es gregario. Y su reproducción es rapidísima. Bueno, eso ya no creo que tengo que explicarlo porque todo el mundo lo tiene. Se reproduce muy rápido con calor. Y segundo, que cuando empieza la planta a crecer, se baja la parte media baja de la planta y se mete dentro del pedúnculo del pimiento. Y claro, ahí no hay ningún producto que llegue. No, es que no puede llegar. No, pero yo entiendo lo que dice Fernando, que sí, son protocolos diferentes los que tienes que utilizar para para un trío. Eso sería el tema de mover. Después el tamaño. El cistotril en invierno, según biografía, porque la biografía tampoco está muy clara, según lo que leas te dice una cosa, te dice otra. Cooper está haciendo un ensayo para ver la evolución de la cría, los huevos fértiles según temperatura y humedad, porque estos insectos también le afecta la humedad relativa. Pueden poner, imagínate 100 huevos, según la humedad, pues es que haya 50, 60, 70 que eclosionen o no eclosionen. Entonces estamos haciendo un estudio sobre eso. Está el tamaño, el cistotril, el adulto de cistotril es igual de grande que la L1 de Franquiniela. Fíjate. Entonces, primero, el parvispino no tiene movilidad al principio, aunque parezca lo contrario, la primera generación solo se queda en el mismo sitio. Por eso hablábamos ya el año pasado cuando comenté el tema de, chacho, si tienes 3 plantas, cógete una bolsa grande de basura y sácalas fuera. Claro. No las dejes ahí. Claro. El cistotril generalmente está generalizado. Otra diferencia es que el cistotril hace daño muy rápido, pero los ácaros lo controlan todo. Los ácaros todos son fáciles de controlar el cistotril porque es un tamaño muy pequeño. Si tú tienes una buena población de Swissky o mondoriense o Lemonicu, el cistotril lo va a controlar, siempre que tenga una buena población, porque es muy pequeño. Pero el agricultor no lo ve, solo ve los daños. Por eso. Y después la colocación de placas. Para parvispinos son azules y para el cistotril son amarillas. Fíjate. Entonces, un lío más para el agricultor que trabaja de una manera y ahora estamos cambiando en un año tantas cosas que lo estamos mareando. No, es verdad que muchas veces incluso el agricultor no sabe identificar qué plaga puede tener. Claro, porque el cistotril no se ve, además parece ácaro blanco y es muy pequeño. Y después, claro, aparte de las placas, es que la disposición de placas, cómo tienes que ponerlas, porque ahora mismo yo este año, nosotros estuvimos haciendo unos estudios que se consideraba que la altura perfecta para hacer la máxima captura de parvispinus, claro, todo esto es teoría. Claro. Porque después la realidad, pues como digo, era 1 metro de altura. Vale. Pero ¿qué ocurre con el parvispinus este año? Viene una dana. Todo el cultivo de primavera tardío, bueno, todo no, una gran mayoría, sobre todo el tema de pepino, se ha hecho sin control biológico, se ha hecho en control químico porque son cultivos muy cortos, como se suele decir, mal llevados, no es que estén haciendo nada raro, simplemente pues, tratan 3 productos y los dejan abandonados. Entonces, ese pepino estaba lleno de parvispinus, en la zona donde más plaga había. Se rompe el plástico, empiezan al mismo tiempo a romperse el plástico, empieza a haber mucho viento. Eso hace que entre mucho parvispinus de la calle. Pero claro, ahí lo que tenemos que haber escogido es poner placas en las ventilaciones de arriba. Pero ahora, cuando hemos dicho de colocar placas ahí, ahora dice el agricultor que suba por encima del doble techo placas de cara a la ventilación. Eso sería para después, según el tamaño, cuando tú plantas el cultivo, si tu cultivo tiene unos 12-13 centímetros de altura, en la placa, tanto para el cistotril como para el espino, tienes que colocarla a unos 20 centímetros de altura.
Eso al suelo no, porque no tiene ningún sentido, porque el suelo no es una tuta. Claro. La tuta es un lepidóptero que se mueve por la luz, pero el estero se mueve por la luz. Por tanto, no coloques la placa en el suelo. Tienes que colocarla encima de la planta. Después, eso sería cuando es pequeña. Cuando la planta empieza a crecer, tienes que irte a lo que hablamos de 1 metro de altura. Y cuando la planta tiene medio crecimiento y ya tiene pimientos formados, pues ya lo que es ya casi verde cuajado, ya el verde oscuro, pues justo en los palos o en los laterales a la altura del pimiento. Claro, son 4 tipos de formas de poner la placa, una azul, otra amarilla. No, pero es que tiene sentido que hagamos este tipo de recomendaciones porque el éxito de que al final tu cultivo vaya bien, te estás gastando un dinero en estas placas, la estás poniendo de una manera que no es la correcta y luego tú ves sí, la correcta dices, para franquinila, pero para pino no es la correcta. Claro. Y después está el tema de la humedad relativa. En la mayoría de los casos el palipino incide más en la zona del melero que más sequedad tiene. Cuando hablamos de subir la humedad no significa no tenemos que llegar tampoco al 100%, porque si no los estomas, tú lo sabes también, Fernando, que te dedicas a eso, los estomas también se cierran y dejan de respirar la planta. Correcto. Entonces tienes que buscar un equilibrio entre un 50 y un 90 para que los auxiliares se muevan, la planta tenga turgencia, fresco. Si la humedad relativa está muy seca, el palipino va más rápido, los ácaros en esa zona entran menos y encima la planta va menos regulada. Entonces también tienes que jugar con ese tipo de invernadero. Y después, si tienes plástico negro, pues tienes más problemas que si tienes suelo. ¿Por qué? Porque el suelo está más caliente y tenemos este tipo de problemas. Y esto es un toma y sigue. Son cosas que, claro, que en franquinila no nos tenemos en cuenta y tenemos que tenerlo en cuenta. Entiendo que también estáis... Julián, la verdad es que nos estamos quedando sin tiempo. Te agradezco mucho que hayas venido con nosotros a poder decirlo a los agricultores estas 3 recomendaciones que has podido dar, pero vamos a seguir hablando también de todos estos consejos que vamos a seguir en nuestro debate. Así que muchas gracias por estar aquí con nosotros y espero que todos los agricultores y técnicos de la zona que hayan estado viendo el programa hayan cogido boli y hayan tomado nota. Efectivamente, muchísimas gracias, Julián, por acompañarnos esta noche. Bueno, pues nosotros nos vamos a dejar aquí y volvemos ahora con nuestro debate agrícola. Ya estamos de vuelta en este debate que tenemos que seguir ahondando un tema bastante importante que es los cultivos de sandía y de melón. Y tenemos aquí a 3 grandes especialistas que tenemos que seguir viendo. Ahora hablaremos de precios, pero sí es verdad que Julián, gran problemática siempre las que tienen estos cultivos en cuanto a plagas y enfermedades desde inicio a fin, y concretamente el pulgón lleva, aparte de la sandía, con muchísimos quebradores de cabeza. Sí, también ha aparecido pulgón, el pulgón tiene los que le ha aparecido también virus, una serie de virus que tampoco terminan de controlar porque no tenemos mentalidad de espera a medio plazo, todos queremos la inmediatez. Y muchas veces no queremos que el control biológico sea capaz de controlar una plaga y tenemos que hacer una serie de medidas también culturales que no están preparados o no creen que sean tan importantes. Entonces nosotros tenemos que empezar se habló, Almería ha hablado mucho y lo ha hecho muy bien sobre el tema de setos, pero sabemos por qué se hacen los setos, sabemos lo que estamos buscando. Claro. Muchas veces no entendemos el concepto, lo que buscamos son setos que le den comida a la fauna auxiliar que hay en la calle para que se pueda mantener y la que vamos a soltar nosotros, porque no siempre vamos a tener comida. Y los insectos que introducimos, o los ácaros, no solo comen, son depredadores en todo su ciclo. Muchos de esos, los adultos en la mayoría de los casos, se alimentan de agua y azúcar para poder hidratarse y moverse, como nosotros, porque son seres vivos con nosotros y necesitan proteínas para acelerar sus procesos metabólicos. Entonces, ¿qué pasa? Me encanta una grisopa, pues una grisopa solo come en estado de cocodrilo. De los 35 días que puede tener una grisopa, solo va a comer 8. Como concepto, pero come mucho y es muy importante, también come palpipino. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Primar que el adulto tenga comida. ¿Cómo lo primas? Pues teniendo plantas que tengan agua y azúcar y proteínas. Entonces, por ejemplo, la lobularia es una planta muy, muy buena para eso, pero hay que tener en cuenta que la lobularia puede ser una planta radiante de trigo, que nos viene perfecto para el pepino porque la colocamos en el pasillo, el trigo que va buscando la lobularia en invierno se va a la lobularia y no se va a nuestro pepino está limpio y fresco. Está protegido. Vale. Y encima nos van a aparecer anístidos, que son algunos ácaros que parecen que comen polen y se comen el trigo que tengamos esa flor. Vale, pero tenemos que empezar a entender ese concepto. Para el tema del pulgón, no es viable, no hay productos para controlar pulgón, porque la mayoría ya no están en registro y los que funcionan no respetan la fauna auxiliar.
¿Eso qué significa? Que tenemos que empezar a trabajar con setos desde el primer momento. El primer momento es el día que tú plantas, tienes que preparado la planta huésped que tú vas a trabajar con ella. ¿Por qué? Porque los auxiliares se tienen que usar desde el primer momento para que el purgón, si viene del principio, lo podamos controlar. Tenéis que entender que un purgón, sus ciclos son 4 días. Si pones 70 80 purgones en cada, y la hembra ya lleva los embriones en su cuerpo, pues no se reproduce de forma sexual, es asexual. Entonces, tiene 3 generaciones con una generación que tiene el parasitoide. Nunca lo va a pillar. Por tanto, tenemos que tener el parasitoide antes de que aparezca el purgón. ¿Y eso cómo se hace? Con setos sostenibles. Está complejo el tema de las plagas, Dori, y yo creo que es uno de los grandes caballos de batalla que están teniendo los agricultores, además de los precios que, bueno, literalmente, pues echa una moneda al aire. Yo no conozco otra, o sea, yo no conozco ningún sector, ninguno, solamente el sector y parte de otro primaria, que tú vayas a vender el producto y no sepas a lo que lo vas a vender, aun teniendo los costes de producción fijos. ¿Ustedes se imaginan en Alemania a las grandes multinacionales de vehículos ir todos los días a ver a cuánto le compran los coches? Yo no, Pero bueno, si llegan luego desde otros lados, es verdad que habrá aduanas para que no entren. No hemos quedado antes con esa pregunta. ¿Cómo vaticina este...? Lo que es una lotería es ser agricultor y sobrevivir en el intento, ¿no? Porque esto es lo que es una lotería. Porque es impresionante. Por los costes, por los precios, y luego hay una cuestión, ¿no? Y es que yo creo, fíjate, escuchando a Julián, tienes que ser agricultor, tienes que ser meteorólogo para saber la humedad que tengo, cuándo llueve, cuándo no llueve, cómo estoy y tal. Tienes que ser biólogo para saber los bichos que tengo y cómo los mantengo y cómo está y cómo tal. Llega un momento que si tú analizas todo eso y ves todo lo que tiene que hacer un agricultor para sobrevivir y para sobrellevar una campaña al margen de los precios, que luego ya veremos a ver a cómo me lo pagan, ¿no? Que todavía que es una pena, pero todavía se habla de esto, ¿no? Es cómo demonios produzco yo un pimiento y no me muero a mitad de campaña. Correcto. Claro, es que tenemos los mejores especialistas del mundo, pero no agricultura, es que en agricultura y todo lo que conlleva ser agricultor en Almería, porque en otra agricultura posiblemente sea distinto, pero en Almería tienes que tener muy buenos técnicos, tienes que tener muy buenos asesores y tienes que ser muy buen agricultor, y eso yo creo que también hay que ponerlo en valor. Efectivamente. Y luego llegamos al mercado y resulta que mi pimiento, mi pepino, mi calabacino, mi tomate, pues no sube por encima del coste de producción que yo he tenido, además de los dolores de cabeza que tengo. Entonces yo creo que esas cuestiones hay que ponerlo en valor, que tenemos una agricultura de primor, que tenemos una agricultura que los más expertos del mundo son los agricultores de Almería. Quiero decir con esto, que muchas veces decimos, yo no voy a ser abogado porque te pasas toda la vida estudiando. Pero es que resulta que un agricultor hoy día, si quiere sacar su plantación, se tiene que pasar la vida estudiando. Teniendo evidentemente buenos técnicos, buenos asesores, intentando tal, pero es que además es el manejo que haga el agricultor. Además, fíjate, en el rugoso pasó una cosa con nuestros competidores de Marruecos. El primer año arrasó absolutamente todo. En Almería no pasó eso. ¿Sabes por qué? Uno de las cuestiones del rugoso, por el manejo que hizo el agricultor, porque ya viene acostumbrado a tener todas las plagas del mundo y las que vienen, ¿no? Con el purgón pasó lo mismo. Claro, cuando no tienes producto, que lo decía Julián antes, ¿no? Cuando no tienes producto que realmente pueda utilizarlo y pueda ser compatible con la lucha integrada, al final es que no te queda otra cosa que esa lucha integrada, ¿no? Efectivamente. Entonces, y sin agua, además. También. Y todo eso sin agua. O sea, eso lo tenemos que añadir, que además no tenemos agua, agua. Es que tenemos absolutamente todo para decir, es que de verdad, es que el último superviviente, Juan Luis. Desde luego. Yo la verdad es que estoy de acuerdo con lo que habéis estado comentando. Es que al final el papel del agricultor está claro y creo que es el único que cumple con creces lo que se le pide. El agricultor. Esa es la pena. Yo creo que al final lo que menos tenemos que hacer es cumplir lo que se nos pide, porque llega un momento ya que dices... Fíjate, el agricultor es difícil que se le pueda pedir más, porque tú le dices, oye, produce con toda la seguridad que pueda haber para los requisitos que te pide la Unión Europea. Lo pasa de sobra, ya no eso. Produce con la calidad que queremos vender. Lo hace. Ya lo único que le falta
es que coja lo suyo y se vaya a vender con sus pimientos, con su tomate y con sus sandías. Pero yo creo que eso ya no les corresponde a él. Entonces, si su trabajo lo está haciendo también, hay otra parte de la cadena que no está haciendo el trabajo también. Y efectivamente, y Julián, cada año aparecen plagas nuevas. O un virus. O virus. Eso, tú como experto en la materia. Pues se llama globalización. Claro. Ya está, así sencillo. Si al final tenemos... Pues, que aquí se habla de que tenemos hortícolas, no es así, también tenemos ornamentales. Claro. El mercado ornamental es el gran desconocido de España. Es verdad, ¿eh? Y la cantidad de dinero son pequeños agricultores o pequeños empresarios, y es una red que está en toda la península. Y hay un trasiego de plantas de todo el mundo, que no hay ningún tipo de... o no hay agricultor necesario para saber de dónde viene una cosa o dónde viene otra. Y después está el tema de que vienen muchas plantas de fuera de otros países, que tampoco están muy controladas. Ya no hablo en el tema de si entonces tenemos por un lado entradas de plantas ornamentales, que todas las plagas vienen por ahí, y por otro lado tenemos la globalización, que cualquier persona se puede traer a su casa cualquier cosa de cualquier país, o cualquier fruta que puede entrar, porque ¿qué ha pasado en cítricos? Las últimas plagas que han entrado en cítricos han venido realmente por la fruta, que no ha hecho la cuarentena necesaria y ha llegado al supermercado. La tuta vino igual. La tuta vino en verano, como aquí no tenemos tomate en verano, pues tenemos tomates de Sudamérica y entramos vía supermercado. Entonces, claro, tenemos y después que cada vez pues los cultivos son más intensivos y da lugar a que ocurra este tipo de cosas, pero que van a venir más. Lo que pasa es que en los últimos años pues han venido de golpe, pero habíamos estado con la producción integrada 5 o 6 años sin nada nuevo, pero si tú te pones a hacer un registro de antes de que llegara la producción integrada, y había un boom como ha pasado los 3 últimos años. Usted pregunta, ¿verdad? Antes de comenzar a hacer evaluaciones, Julián, sí me gustaría preguntarte. En los últimos años ha vuelto a empezar a crecer, pero sí tuvimos una bajada en control biológico en algunas de las producciones, concretamente en tomate. Desde tu punto de vista, ¿a qué se ha debido? Vamos a ver, la bajada sigue estando ahí, es una realidad, porque realmente cuando hablamos de control biológico hablamos de control biológico en pimiento. Se ha bajado, lo primero es porque no, los bichos son un commodity, no valen dinero. Claro. Entonces no se apoyan porque da dinero otra serie de productos. Un producto que tú utilizas para matar el pulgón te vale X dinero y deja un margen comercial, y los bichos valen X dinero y dejan 0 margen comercial. Empezando por ahí, un tema económico sostenible regulado. El primer punto. Y segundo punto, que el manejo de los bichos tienes que hacer una serie de cosas que con un producto químico no tienes que hacer. Correcto, claro. Pero que eso sería así. Efectivamente. Muchísimas gracias, ¿verdad, Julián? Por esas aclaraciones, que es verdad que son claves para poder entender esas bajadas en control biológico. Pues bueno, poco a poco vamos a ir cerrando este debate, Juan Luis, de todo lo que hemos hablado. ¿Con qué te quieres quedar esta noche? Yo me quedo sobre todo con que las cosas, para que funcionen, tienen que aplicarse y utilizarse de una manera correcta, y no yo lo suelto y ya tiene que hacer su trabajo, ¿no? Hay que seguir unos protocolos, y la verdad que para que nosotros notemos que no tengamos este tipo de plagas, para que veamos que se establecen bien nuestro control biológico, la lucha integrada, pues tenemos que tener unas pautas bastante claras para que tenga el éxito, sobre todo en nuestra producción, en nuestro cultivo. Muchas gracias, Juan Luis. A ti. Dori, de todo lo que hemos hablado, ¿con qué te quieres quedar esta noche? Bueno, yo quiero quedarme, además quiero poner el énfasis en los profesionales que son nuestros agricultores. Así. Yo creo que se merecen un reconocimiento, al margen de la productividad que tengan que tener, la rentabilidad que tengan que tener, las explotaciones que tienen que tenerlo si queremos seguir trabajando. Yo creo que en el buen hacer de los agricultores, ¿no? En el saber hacerlo bien, en el reciclarse de una manera rapidísima, en el de adaptarse a las nuevas situaciones y sobre todo hacerlo sin ninguna ayuda por parte de las administraciones. Quiero decir, lucha integrada, evidentemente hay que apostar por tener una agricultura limpia y una agricultura sostenible, pero yo creo que también hace falta que se les pueda echar una mano con productos que sean compatibles, que cada vez son menos los que pueden ser compatibles con la lucha integrada, pero que necesitan el poder tener esa ayuda, ¿no? Con lo cual me quedo con la profesionalidad de los agricultores. Yo también coincido con ella, porque sí, yo creo que al final los agricultores son unos supervivientes, adaptados a todo, en el buen sentido de la palabra, y porque tenemos un virus y lo controlan, vienen otros, lo controlan,
Ahora mismo tenemos un poco de caos porque es que se han juntado, ha sido la tormenta perfecta, se han juntado muchas cosas, pero aún así ninguno se ha adelantado. Y el año que viene ya voy a estar preparando el cultivo para el año que viene. Entonces, pues sí, yo creo que la adaptabilidad, el gran éxito de Almería es la adaptabilidad y afrontar los cambios y los problemas sin miedo. Julián, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Dori, de verdad, muchas gracias, un placer, de verdad. Juan Luis, nos vemos la semana que viene. La semana que viene estaremos por aquí. Bueno, y nosotros lo dejamos aquí. La semana que viene volveremos con más agricultura, con más Parcela 24. Desearle que tengan muy buena noche, que tengan muy buena semana y sobre todo, que sean muy felices.